Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo integral, lo que se va a referir a la aplicación sobre la área bajo la curva. Por ende, el ejercicio propuesto nos dice, utiliza la fórmula del trapecio para obtener la siguiente área de la función de f de x es igual a la función exponencial de elevado a la x a la 2 menos 1 en el intervalo de 1 hasta 3 con n igual a 6. Para lo cual lo primero que debemos hacer es graficar. Y al graficar la función que nos sugiere nos va a dar de la siguiente manera la gráfica. Esta es la gráfica que nos va a dar al rato de realizar en la aplicación GeoGebra, lo que la función es pedida o gráfica que nos pide es esta función que nos pide. Y esta es la gráfica que nos da. Nos dice que debemos encontrar el intervalo en el punto 1 y 3. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de encontrar. Por ende, nos dice que esta es la parte que nosotros debemos de estimar y para poder encontrar el valor exacto. Es decir, que no vamos a poder encontrar el valor exacto, pero sí vamos a llegar a hacer una aproximación, sí. Conforme a esta gráfica vamos a proceder a realizar con el siguiente paso. Para poder realizar, lo primero que debemos encontrar es el delta x, que el delta x es igual a la b sobre a sobre n, para lo cual entendemos que en este intervalo en este intervalo cerrado de 1 hasta 3, el a va a ser el 1 y el b va a ser el 3. Conforme a estos conocimientos previos, procedemos a realizar esta operación del delta x y nos quedará de la siguiente manera. El delta x va a ser igual a 3 menos 1 sobre 6, de que nos va a quedar de la siguiente manera, que delta x va a ser igual a 1 sobre 3. Conociendo el delta x, vamos a poder realizar el ejercicio de xy, que va a ser igual a a más y sobre delta x. Entonces, conocemos que x sub 0 es igual a, es decir, que a es igual a 1. Entonces, para lo cual vamos a proceder a reemplazar en esta fórmula que digamos para poder encontrar el x sub 1. Entonces, el x sub 1 va a ser igual a 1 más 1 sobre multiplicado por un tercio, y al realizar esta operación nos va a dar que el x sub 1 va a ser igual a 4 tercios, y al realizarlo en los decimales o haciendo esta operación nos va a quedar en decimales 1.33. Mientras tanto, para poder encontrar el x sub 2 vamos a aplicar la misma fórmula que está aquí y nos va a quedar de la siguiente manera. X sub 2 es igual a 1 más 2 multiplicado por un medio, y este nos va a dar un resultado de 5 tercios, y en decimal nos va a dar 1.66. En el x sub 3 va a ser igual a 1 más 3 multiplicado por un tercio, y nos va a dar un resultado de x, en el x sub 3 nos va a dar un resultado de 2. En el x sub 4 vamos a realizarlo de la siguiente manera: 1 más 4 multiplicado por un tercio, y aquí nos va a dar un resultado de 7 tercios, y esto en decimales nos va a dar 2.33. Procediendo con otros pasos para poder encontrar el x sub 5, lo hacemos de la siguiente manera: 1 más 5 multiplicado por un tercio, y al realizar esta operación nos va a dar que el x sub 5 va a valer 8 tercios. Y haciéndolo o realizándolo o en un decimal nos va a salir 2.66. Y por último, para encontrar el x de n, este va a ser igual a 1 más 6 multiplicado por un tercio, y nos va a dar un resultado final de 3.
comprendiendo que la y va a tener un valor del 1 al 6, para lo cual podemos ver que en la siguiente gráfica que encontramos, entonces va a decir que el 1 va a ir hasta el 1.33, la primera distancia, la primera distancia o el x sub 1, y el x sub 2 va a ir desde 1.33 hasta 1.66, y el x sub 3 va a ir desde el 1.66 hasta el 1.3, el x sub 4 va a ir desde el punto 2 hasta el 2.33, y el x sub 5 va a ir desde el 2.33 hasta el 2.66, y por último el x sub 6 va a ir desde el 2.66 hasta el 3. Estas son las n particiones que nosotros vamos a encontrar, en la cual, procediendo con el ejercicio, nos quedará de la siguiente manera. Primero, debemos aplicar o reemplazar en la función que nos dio al principio, en la función de x, que es igual a e elevado a la x, y la x elevado a la 2 sobre 1, debemos aplicar la x sub 1, sub 2, sub 3 encontrada en esta x que está aquí, elevado desde la x, elevado a la x. Realizando esa operación en el x sub 1, entendiendo que el x sub 1 valía 1, y realizándolo esta expresión o esta función exponencial, nos va a quedar de la siguiente manera, que e elevado a la 1 sobre 1 elevado a la 2 menos 1, pues nos quedará igual a 1. En la función de f de x, en la función de f de x sub 1 nos va a quedar que e elevado a la 3 cuartos, y este 3 cuartos elevado a la 2, y este 3 cuartos menos 1 nos va a quedar que es igual a 2.17. Lo mismo en el x, en la función del x sub 3 nos va a quedar de la siguiente manera, que e elevado a las 5 tercios, y esta 5 tercios elevado al cuadrado menos 1 va a ser igual a 5 sobre 91. Y así procedemos a realizar las siguientes operaciones, que nos va a dar, como en el x sub 3, en la función del x sub 3 nos va a dar que es igual a 20.08, en la función de x sub 4 es igual a 7 es igual a 85 sobre 15, y en la función de x sub 5 es igual a 450.83, y en la función de x sub 6 es igual a 2980.95. Todo esto es reemplazándolo en esta función, las x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6 encontradas. Conforme a eso, para poder encontrar la fórmula, para poder encontrar el área bajo la curva, o como se lo denomina el área, o para lo cual debemos aplicar la fórmula del trapecio. Entonces, la fórmula del trapecio nos indica en esta de aquí, que lo vemos de la siguiente manera, que el área es igual a delta x, todo eso va a ser multiplicado por un medio por la función de x sub 0 más la función de x sub 1 más la función de x sub 2 más la función de puntos suspensivos, o sea que aquí va a ir la función de x sub 3 más la función de x sub 4 más la función de x sub 5 más un medio la función de x sub n. Es decir, que los valores ya encontrado anteriormente lo vamos a aplicar. Entonces el área, aplicándole esto, vamos a decir que delta x
conocemos que delta X valía 1/3, entonces lo reemplazamos acá. Entonces el área va a ser igual a 1/3, que va a ser multiplicado por 1/2. Todo eso multiplicado por 1 va a ser sumado más 2.17, conociendo que el 2.17 encontramos en la función de x sub 1, más 5.91, que lo encontramos también en la función de x sub 2, más 20.08 lo encontramos en la función de x sub 3, y a 85.5 encontramos en la función de x sub 4, más 450 que encontramos en la función de x sub, en la función de x sub 5, y más 1/2 que multiplicado por 2980.95 que encontramos en la función de x sub n. Realizándolo esta operación, vemos que nos va a quedar de la siguiente manera. Es decir, que aquí lo multiplicamos el 1 por 2980.95, y a su vez lo dividimos por 2 y nos dará un resultado de 1490.475. Y finalmente, realizándolo esta operación, nos va a encontrar, el área nos va a quedar aproximado a 685.5, es decir, que el área de aproximación va a ser a 685.5 u al cuadrado. Este es el resultado final que nosotros encontramos bajo la curva, es decir, el área que encontramos bajo la curva de estimación que se nos pidió. Como último, vamos a ver cómo nos quedó la gráfica al rato de realizar este ejercicio. Entonces, la gráfica de esta función de e elevado a la x al cuadrado menos 1 nos quedó de la siguiente manera. Es decir, que la NI era igual a 6, es decir, que estaba en 6 particiones, siendo que esta fue la primera partición, segunda partición, tercera partición, cuarta partición, quinta partición, y comprendemos que su aproximación, su estimación no fue exacta, siempre hubo un error, porque aquí en esta parte vemos que hay un sobrante que nos quedó. Entonces, la área aproximada fue de 685.5, y eso fue la gráfica que se nos realizó del trapezoide, o para encontrar bajo el área bajo la curva. Y esta es la imagen final que nosotros encontramos al rato de realizar el ejercicio. Por último, cabe recalcar que para poder realizar este ejercicio se tomó de referencia del libro de Kahneman de cálculo integral, de la página 294, ejercicio número 7. Eso es todo lo que hicimos en base al ejercicio sugerido, y gracias por la atención prestada.